Modelo habitacional durante estos 7 años son 2 modelos, el country y la villa. Ahí es donde está el crecimiento habitacional. Tercero, la demografía. La gran fábrica de pobres que el PJ ha creado en el conurbano de las grandes ciudades y para vivir del clientelismo de estas personas. Y el último, el tema de seguridad. Porque era razonable que el primer año el gobierno renunciara a cualquier tipo de acción represiva de la policía o a la intervención de la policía en el espacio público en las condiciones de Costec y Santillán. 7 años después es una demostración de incapacidad. Vamos a dejarla a María José Lugartino. Bueno, mi visión, por supuesto, no es la misma. Vamos para adelante. Yo creo que ha habido un crecimiento sostenido, que hemos podido soslayar la crisis internacional como pocos países en el mundo, gracias a que hubo una situación de desendeudamiento y de desenganche de las pautas del fondo y del banco. Me parece que ha habido realmente un desarrollo diferente en distintas provincias que no ha sido aprovechado por la Ciudad de Buenos Aires. Parte de la crisis que tuvo que ver con la toma del indoamericano y las situaciones que hemos vivido en los últimos días tienen que ver con la ineficacia del gobierno de Macri. Me parece que acá se disminuye el peso de la mala gestión de Macri, que si bien duplicó la recaudación, aumentó el PBI en un 40% de la ciudad, sigue siendo el distrito más rico y más inequitativo de la Argentina. Entonces, si en la Ciudad de Buenos Aires no se ve el fruto del crecimiento que hubo a nivel nacional, tiene que ver con la mala administración de Macri. Si no se ejecutaron los planes, el Plan Federal de Vivienda fue porque el gobierno de la ciudad no presentó los proyectos ni dijo cuáles eran las tierras, como lo informa un documento que elaboraron los compañeros de su bloque, que presiden la Comisión de Vivienda. Y por supuesto, a mí me parece que es sustantivo que podamos discernir que no tiene punto de comparación. Al gobierno de la Rúa lo voltean porque era un gobierno que estaba desgobernado. Eso no va a pasar con Cristina porque hay gobernabilidad, porque está dada por el apoyo popular, porque tiene las políticas. A retomar ahí. Después los productores me dicen que soy un blando, que no corto al minuto, que dejo pasar. A ver, les quiero plantear en estos últimos 4 minutos qué es lo que se puede ver para adelante. Esto puede tener un increyendo, pues la verdad que uno pone en contexto estas situaciones y dice, yo lo decía recién, es cierto que hay una situación genuina de desborde. Es decir, que hay condiciones. Si a gente se levanta a las 5 de la mañana, el último día hábil antes de la Navidad, le impedí que pueda volver 100.000 personas, que puedan volver a un transporte público, que es muy malo, que es muy malo y demás, las condiciones están, más allá de que pueda haber activistas, que hayan estado, como comenté, los militantes del Polo Obrero y del Partido Obrero cortando desde las 10 de la mañana la vía. Hay condiciones, lo mismo en el Parque Indoamericano, digamos, más allá de que haya habido movimiento y activistas y organizaciones que han llevado de todos los partidos para un lado y para el otro, hay una situación objetiva, real, que la gente necesita vivienda, que hay una situación muy pobre en el sur. Pero acá hay 2 o 3 factores que se coordinan. Ahora, para adelante, porque uno ve en escala el problema del conflicto y claramente es incomparable con el 2001. Puedo contestar eso porque si no parece que yo defiendo al gobierno de Macri. El gobierno de Macri desde luego tiene... No, pero digo para adelante. ¿Ustedes ven que esto puede continuar o si hay una política pública donde diga, bueno... Pero son cosas distintas. A ver, de ninguna manera estos focos de violencia van a seguir increyendo. Acá hay un control por parte del gobierno nacional y hay un control por parte de la ministra de Seguridad, y lo que tiene que quedar claro desde todas las fuerzas políticas que se condenan estos hechos de violencia y que la justicia va a actuar y que no va a haber impunidad y que se va a ir hasta las últimas. Es raro que no desalojen una vía desde las 7. Por eso, lo que quiero señalar es que no es solamente raro que el juez no haya desalojado y no haya ordenado el desalojo, sino también es muy raro cómo actuó la jueza Nazar en el caso del indoamericano, que actuó ilegalmente, porque era un caso totalmente inverso, donde nunca se vio con tanta celeridad que se mandara un desalojo y que se hiciera un desalojo con violencia, cuando en otros casos que hay ocupación ilegal de espacios, como cuando ocupa de Narváez en la rural, como cuando ocupa Caputo en Caballito, como cuando hay ocupaciones VIP en algunas zonas de Palermo, no se manda un desalojo de la mañana a la noche. Acá se habían violado reglas del desalojo y el gobierno de la ciudad actuó de manera absolutamente irresponsable. Cuando había 20 familias necesitadas, ni Macri, ni el jefe de gabinete, ni la ministra de Desarrollo Social fueron a tomar contacto con esas primeras personas.
generando una situación y un clima de violencia rociado por la xenofobia de Macri, que después desencadenó que aparecieran las patotas sí rentadas de las burocracias sindicales y conurbanenses. Mire, yo no sé ni por dónde empezar, hay toda una serie de inexactitudes. En primer lugar, nosotros no estamos de ninguna manera, desde luego hay errores y culpas muy claras de la gestión de Macri, pero la verdad, pensar que el problema de la vivienda es un problema de la capital federal... No es de la capital, es cada jurisdicción se hace cargo de su vivienda. Las reglas son solo para la oposición. Las reglas son solo para la oposición. Ustedes hablan, vuelven a hablar. Pasan el límite y después interrumpen cuando hablan nosotros. Solamente para... Vamos, diputado. Este es uno de los problemas centrales... Perdón, ¿me acusás de mentir? Vamos, diputado. Yo digo que usted está diciendo que el problema no es de cada jurisdicción. Cada jurisdicción... Vamos a dejarla la regla, vamos a respetar las reglas de la partida de día, es la última del año. Vamos, diputado Iglesias. A ver, el problema de la vivienda es un problema de todo el país. Y la verdad que apenas uno cruza el riachuelo ve que los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires son el doble o el triple más graves que en la ciudad de Buenos Aires. Esto desde luego no es ninguna excusa para que efectivamente no ha habido un plan de vivienda por parte del gobierno de la ciudad. Eso está claro. Pero la verdad que decir que es un problema de la ciudad de Buenos Aires, la verdad, hay que cruzar el riachuelo, hay que caminar un poco el conurbano, ver un poquito cómo están las cosas y dejar las tomas. Han acontecido en todos lados, han acontecido en Quilmes. La verdad es que pensar que esto es un problema de dimensión citadina de la ciudad de Buenos Aires es un absurdo. Lo que ha estallado es que este gobierno no ha tenido políticas sociales, se ha llenado la boca y ha desatendido lo que son los problemas de seguridad. Y a mí me gustaría ir para adelante, si me permite. A ver, hagamos minuto final para cada uno. Vamos a respetar la regla porque hizo algunos segundos, pero bueno, ya está cumplido el minuto. Veamos para adelante. Políticas sociales. Porque ya lo del indoamericano quedó atrás. Ahora hay un problema en el tema ferroviario y me parece que el gobierno tiene una dificultad. Porque ni la Fraternidad ni Unión Ferroviaria quieren que se incorporen los 1000 contratados a la planta de ferroviarios. En primer lugar, a mí no me cabe duda que se han realizado políticas sociales en profundidad, como es la asignación universal por hijo, como es la recuperación de las AFJP. Me parece que hay muchísimas cosas por hacer y a mí no me cabe duda que a nivel nacional son muchísimas más las que se van a hacer. Lo que yo digo es que este es un país federal y hay otras jurisdicciones, como es el caso de Santa Fe o como es el caso de Córdoba, que teniendo más cantidad de habitantes y teniendo menos recursos que la ciudad de Buenos Aires, han avanzado de una manera mucho más seria y ordenada que la ciudad de Buenos Aires en el tema de las políticas habitacionales o en el tema de mejor distribución de los ingresos de una ciudad que es rica. Entonces, en primer lugar, no carguemos las tintas de las responsabilidades de un gobierno nacional cuando cada jurisdicción es responsable por la educación, por la salud, por la vivienda en su jurisdicción, porque está descentralizado. Cada provincia tiene la responsabilidad de la gestión. La ciudad de Buenos Aires subejecutó no solamente su política habitacional, sino que también subejecutó los fondos federales. Eso en un plano. Segundo plano, me parece que la cuestión de la violencia va a estar bajo control si no hay impunidad. Entonces, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de Mariano Ferreira, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para ver quiénes fueron los agitadores y los provocadores, mandados por Macri o por Duhalde en el caso del indoamericano. Se nos quedó el último minuto, a ver, Fernando Iglesias, el último minuto. Este gobierno empezó diciendo que la seguridad era solamente un problema social, y que solucionando el problema social se solucionaba el problema de seguridad. Y dice además, como dice recién la diputada, que el problema social ha mejorado muchísimo, que la situación es mucho mejor. Por lo tanto, no puedo explicar por qué la seguridad está cada vez peor y el espacio público está cada vez más descontrolado. No es solamente, otra vez, diputada, habló 3 minutos, yo voy por 30 segundos, vale para todas las leyes. Este es otro de los problemas centrales. Las leyes para el oficialismo valen solamente para la oposición. Y este es un problema, uno de los problemas centrales. Es el tercer punto de un programa de seguridad. Primer punto, tiene que haber una política social. 20 segundos, diputado. Vamos. Tiene que haber una política social, sin duda, que atienda el problema de la pobreza. Tenemos 30% de pobreza y este gobierno no lo ha solucionado y se ve rápidamente viendo la gente que en un país que produce alimentos para 400 millones todavía buscan los tachos de basura que comer. Primera cosa. Segunda cosa, tiene que haber una política específica de seguridad. No todo se soluciona con la política social. Los ladrones tienen que ir a la cárcel. Y la verdad que este gobierno ha dicho, no tenemos política de seguridad. La policía, 7 años han perdido tiempo. Y otra vez vuelven a decir,
O no hacemos nada, o reprimimos y la Policía Federal sale a matar. Todavía no han solucionado eso. Tercer punto, yo he sido bastante tolerante, te permito que terminarlo. El tercer punto, la Policía Federal se vio muy claro en el Indoamericano la intervención que tuvo. Apenas entró, lo único que hizo salir a reprimir. Y le pegó a todos. Y los muertos que hubo muchos. Mariano Ferreira, los Tobas, el policía que murió allá, los 3 indoamericanos. Ustedes dicen que tiene que ver con esto, con que el abandono de... Ustedes han dicho que el abandono... ¿Ustedes quiénes? El gobierno, el kirchnerismo. Yo no soy el gobierno. Bueno, del kirchnerismo, venís claramente a hablar del kirchnerismo. Del gobierno. Bueno, está bien, diputada, habla usted sola. Habla usted sola. Creo que ha quedado... No, no ha quedado claro. No me gustaría terminar porque la verdad que he escuchado muy largo y sin interrupción. Y sin interrupción. El otro problema, el tercer punto de la política de seguridad es el respeto de la ley, que tiene que ser igual para todos. Y es cierto, tiene que valer para los ricos y valer para los pobres. No puede hacer respetar la ley un gobierno basado en la corrupción y que tiene todos los días un escándalo como el de Jaime. Ahí lo dejamos. Porque claro, me tira la frase más fuerte al final y la diputada se sale la vaina para responder. 5 segundos. Yo estoy contra todo tipo de impunidad, contra todo tipo de corrupción. Si este gobierno no se sostuviera con la gente, con la intención de voto de la gente, con el apoyo popular, es porque estaríamos en otras condiciones. Lo que pasó con el gobierno de la Alianza era que era un gobierno antipopular. Nosotros tuvimos que implementar políticas redistributivas. Cuando defendimos las retenciones, que ustedes no acompañaron, eso tenía que ver con una política redistributiva. Si hoy la gente lo valora, lo aprecia y sostiene al gobierno de Cristina, es porque se da cuenta que hay políticas sociales. Nunca hubo. Voy a cortar acá, pero me queda medio programa afuera. Hay millones. Les agradezco a los dos. Pueden profundizar y hacer mejor. Pero nunca hubo una producción. El año que viene lo seguimos. Le propongo. Nunca hubo producción sostenida, nunca hubo consumo sostenido como ahora. Por favor. Ha quedado claro. La gran diferencia entre el 2001 y ahora es que la oposición ahora está en el Congreso. Muchas gracias por esa pasión y ese entusiasmo por debatir. En la calle organizando esto. Les agradezco a los dos, A ver, ¿no?